Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna duda hasta el momento, vamos a empezar a platicar sobre otra parte. Recuérdense que al final este curso también lleva los fundamentos de los mercados financieros y qué implicaciones tiene a nivel financiero. ¿Y por qué me voy a enfocar también en esta parte? A pesar de que es teórica. Y yo sé que ustedes, la mayoría podría encontrar esta información en Google. Sin embargo, les voy a dar, por ejemplo, qué esperaría yo al momento de invertir en una empresa. Por ejemplo, qué garantías debería de tener yo al momento de invertir en una empresa y cuándo o por qué estas razones tienen sentido y por qué llego a enfocarme mucho en ciertas áreas. Porque vamos a empezar a aprender que existen tres tipos de mercado: del dinero, mercado de valores y también el de derivados. Para esto, recordemos que vamos a tener que es un sistema financiero. Y prácticamente un sistema financiero es un mecanismo o un conjunto de mecanismos en el que vamos a poner en contacto a los ahorradores e inversores y que permite compatibilizar las preferencias y las necesidades de unos y otros en cuanto a importe, a plazo, rentabilidad y riesgos. Sin embargo, la definición más sencilla es la oferta y demanda del dinero y de valores de toda clase. Ese sería un sistema financiero. Sin embargo, si ustedes quieren la definición expandida, ¿en qué es lo que interactúan los ahorradores e inversores en cuanto al nivel de sus preferencias? Tanto importe, por ejemplo, cuánto van a ahorrar o invertir, en qué plazo lo van a realizar, por ejemplo, si es a corto o a largo plazo, qué nivel de rentabilidad van a exigir ellos y también qué nivel de riesgo quieren asumir. Acá definen las 4 áreas en las cuales una persona se enfocaría al momento tanto de ahorrar o invertir. Sin embargo, ¿qué función tiene un sistema financiero? La función de un sistema financiero es la creación, intercambio, transferencia y liquidación de activos y pasivos financieros. Y también es la rama económica la cual produce servicios demandados por la población. Yo les diría, esa es la definición principal de un sistema financiero. Producir todos los servicios que demande la población. Después llegamos a esta parte, que tenemos la clasificación del sistema financiero. Ustedes lo han visto en nuestro medio, entonces también lo tenemos. Prácticamente es el sistema financiero regulado y no regulado. Por ejemplo, regulado les estaría hablando la banca del sistema. Por ejemplo, Banco Industrial, BAC y el sinfín de bancos que estén registrados como banca del sistema a nivel Guatemala. Sí, la presentación está en el portal. Y también tenemos el sistema no regulado. Por ejemplo, si ustedes conocen casas de cambio que sean, no sé, hasta cierto punto locales, o por ejemplo las que ustedes ven en las fronteras, no necesariamente están reguladas de alguna manera. También, por ejemplo, si ustedes ven el caso de prestamistas, que sean exteriores y que no estén regulados por la Superintendencia de Bancos y cualquier otra actividad económica que
no esté dentro del sistema bancario, pero aún así la población la va a demandar. Por esa razón ustedes van a ver que existen estas estructuras. A todo esto, el sistema financiero regulado, ¿qué componentes van a encontrar ustedes? Ustedes van a encontrar la Junta Monetaria, el Banco Central o el Banco de Guatemala, los bancos de sistema, todas las sociedades financieras, las casas de cambio, por ejemplo, Camicar, los auxiliares de crédito, almacenes generales de depósito y seguros y fianzas. Si no estoy mal, ustedes también llevan derecho corporativo, ¿no? Pero van a aprender un poco más sobre la estructura legal. Recuérdense que este curso no es para que ustedes conozcan toda la estructura legal y veamos artículo por artículo la creación de estas entidades. Sin embargo, también deben de recordar que cada una de esas entidades está supervisada por la Superintendencia de Bancos, menos la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala. ¿Por qué? Porque el Banco Central es prácticamente el jefe, si lo queremos ver así, o el inmediato superior a la Superintendencia de Bancos. Entonces, y esto a través de la Junta Monetaria, que la Junta Monetaria también supervisa todas las políticas, tanto monetarias, de cambio y cualquier otra política fiscal que afecte cualquiera de los mercados financieros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, también afecta cómo ellos determinan las tasas de interés. También afecta en el sentido en cuál sería la garantía que tendrían los ahorrantes al momento de, por ejemplo, la quiebra de un banco. También crea las garantías, por ejemplo, para determinar el tipo de cambio, por ejemplo, dólares a quetzales o euros a quetzales. Todas estas garantías las determina la Junta Monetaria. Y la estructura organizacional, acá ustedes la van a ver. La Junta Monetaria es el organismo máximo. Que la Junta Monetaria también está integrada, por ejemplo, por académicos de cada una de las universidades, tanto San Carlos como privadas, un integrante por banca de sistema, el presidente del Banco de Guatemala y el ministro de Finanzas Públicas. Y después tenemos Superintendencia de Bancos, que la Superintendencia de Bancos se encarga de supervisar a cada una de las siguientes entidades. Por ejemplo, la banca de sistema, sociedades financieras, aseguradoras y afianzadoras. Y en bancos de sistema, ustedes los conocen, los utilizan, son todos los bancos que están de acceso al público. Sociedades financieras, aseguradoras. También de la Junta Monetaria, acá ya les dejo cuál es su estructura, para que ustedes la conozcan. Por ejemplo, tienen el presidente y vicepresidente nombrados por el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. También integra a los ministros de 3 ministerios: Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía y el MAG. También tiene un representante del Congreso, un representante de banca de sistema, un representante del CACIF, uno de San Carlos y, como les decía, uno de universidades privadas. ¿Esto por qué? Porque al final la Junta Monetaria es quien determina todas las políticas que afectan a la población como un todo. Es decir, ellos dictan las tasas de interés. Si ustedes, por ejemplo, han leído las noticias últimamente, ustedes podrían ver que
el Banco de Guatemala ha subido tasas de interés poco a poco o progresivamente durante los últimos meses. ¿Y esto en qué afecta? Prácticamente afecta a todos los usuarios porque va a ser más caro prestar dinero en banca de sistema. También existen otras políticas que al final tratan de velar por estabilizar la economía. Recuérdense que ese es uno de los objetivos principales de la Junta Monetaria, regularizar la oferta y demanda de dinero a la población. Las atribuciones de la Junta Monetaria, acá también les dejo cuáles son las funciones de la Junta Monetaria. Cumplir y velar por el cumplimiento de la política general, acordar, interpretar y reformar cualquier reglamento del Banbat, fijar y modificar encajes en los bancos, que ustedes pueden también conocer más sobre qué es un encaje técnico o qué es un encaje legal. Y esto es más para determinar las garantías sobre las cuales les hablo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un banco quiebra? ¿Los ahorrantes se quedarían sin su dinero? Realmente no. Existen también los medios de protección para los ahorrantes. ¿Y esto qué lo determina la Junta Monetaria? Ellos podrían velar por incrementar, incluso reducir esa cantidad. También fijan y modifican las tasas de interés a nivel del Banco de Guatemala. Y también fijan y modifican las tasas máximas de interés que puede cobrar en operaciones pasivas y en operaciones activas un banco. ¿A qué me refiero con actividades u operaciones pasivas? Por ejemplo, una operación pasiva sería el hecho de los pagos de interés que recibe el ahorrante. Y una actividad activa es directamente los cobros de intereses que recibe el banco por préstamo. Eso es algo que ustedes tienen que conocer muy bien. ¿Qué es una operación activa y qué es una operación pasiva a nivel bancario? ¿Por qué? Porque después llegan a conocer ustedes cómo afecta esto a nivel macroeconómico. Porque al final puede afectar tanto a importadores como exportadores si lo vemos a nivel de temas de tipo de cambio. También si lo vemos en tasas de interés, ¿qué pasaría si estos préstamos son en moneda extranjera? Entonces, tienen que darse cuenta de las implicaciones que tiene esta entidad, pero también qué garantías les puede dar a ustedes como constituyentes. También la definición del Banbat prácticamente es el agente financiero del Estado. Y su objetivo es promover la creación y mantenimiento de las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias. Es decir, recuérdense la definición principal, que era la oferta y demanda de los servicios que demande la población. Es decir, la oferta y demanda monetaria, es decir, en efectivo o papel moneda, cambiarias, por ejemplo, para otras monedas extranjeras o divisas, y crediticias a nivel de tasas de interés para préstamos en el país y también a nivel para ahorrantes. Eso tienen que recordar que está integrado en el mercado y que sean favorables para el desarrollo ordenado del país. ¿Por qué? Porque no se puede evitar que deban estar en sincronía estas tres áreas. Al final, por ejemplo, si tenemos una condición monetaria en la cual exista demasiada
oferta de dinero, ¿qué crea esto? Que inflación. Ese es el principal riesgo. Y por ejemplo, si al final, y por eso es importante el tipo de cambio. ¿Qué pasaría si envían demasiado efectivo los migrantes de otro país? Habría demasiada oferta del dinero a nivel Guatemala. Y por eso es que se fija hasta cierto punto un tipo de cambio. Porque también existen empresas a nivel externo. ¿Qué pasaría si una empresa, bueno, decide enviar miles de millones de dólares a Guatemala? Y inmediatamente habría una oferta del dinero completamente disruptiva. Y esto es lo que tiene que velar el Banco de Guatemala. Hasta cierto punto, regularizar estos cambios que exijan. También el área de crediticios. Les doy un ejemplo. Cuando sucedió la pandemia, el Banco de Guatemala también lanzó, y el gobierno de Guatemala también lanzó, unos préstamos a nivel eh, empresarial por temas de capital de trabajo, en los cuales decían, bueno, considerando que ustedes no van a poder seguir operando por los cierres, vamos a reducir las tasas de interés. ¿Y qué implicaciones podría tener reducir, por ejemplo, las tasas de interés? ¿Cuál creen ustedes? Si consideramos las tres. Ajá. La condición crediticia sería brindar préstamos a una tasa de interés baja. ¿Pero tiene implicación en cualquiera de las otras? ¿O creen que es independiente? ¿Qué creen, jóvenes? ¿De qué depende? Ajá, ajá. La explicación sencilla les diría, ¿qué pasa si me ofrecen un préstamo, por ejemplo, que yo pague un 4% de interés anual? ¿Lo tomarían ustedes o no? ¿Y por qué? Ajá. Y asumiendo bajo esto, ¿qué pasa si ofrezco a 100 personas la misma opción? Es muy probable que al menos la mitad de esas personas acepten ese préstamo. Y la implicación financiera o monetaria es que va a haber más dinero en circulación. Y si hay más dinero en circulación, recuérdense lo que decía el compañero, si hay demasiado dinero en circulación, la solución es inflación. Porque no todos van a tener o no van a existir los bienes disponibles para todas esas 50 personas que tienen el dinero. Y si tienen el dinero para pagar, van a ir incrementando los precios hasta que puedan conseguir los bienes. ¿Sí? Y viceversa. Por ejemplo, si se reduce la disponibilidad de efectivo a nivel país, deberían ir decreciendo eh, los niveles inflacionarios, que es uno de los intentos que está realizando el Banco de Guatemala. Por eso les mencionaba que han estado subiendo las tasas de interés. Si suben las tasas de interés, ¿qué quiere decir? Es más caro prestar dinero. Y si es más caro prestar dinero, yo voy a tener más cuidado en cómo lo gasto. ¿Sí? ¿Les hace sentido esa relación o no, joven? Hablen ahora o callen para siempre. Prácticamente es esto, que eh, tiene una relación o una interrelación estas tres políticas que se tomen a nivel económico. Entonces, no crean que la solución a todos los problemas
de Guatemala sería, bueno, entonces brindemos efectivo libre. Porque yo les diría también eso de brindar soluciones inmediatas puede llegar a ser contraproducente, que sería el caso, y yo cuestiono mucho, y esto es opinión personal, y asumo las responsabilidades, en el caso del bono familia. Por ejemplo, ¿qué pasó con el bono familia cuando se le brindó a la población? El sentido era que se consumiera a nivel local. Sin embargo, era prácticamente dar un cheque en blanco, en el cual se decía, bueno, tienen 2.250 quetzales en los que ustedes pueden gastar en lo que quieran. Y esto no solo a 100, 200 personas, sino ya fue al menos como 1.500.000 familias que se manejó. Entonces, tiene cierta implicación también, porque prácticamente inyectamos de efectivo a todo el país. Y quiere decir que no existían todos los bienes disponibles en ese momento. Y por esa razón también tenemos al día de hoy la inflación. Recuérdense que al final las medidas y el intervencionismo que tenga el Estado puede afectarnos o no posteriormente. Que haya sido una buena medida o no, que lo determina el futuro. Yo les diría ahorita, estamos pagando también esa parte a nivel, eh, a nivel país. También les diría, esto implica en otras medidas, en, en cuestión de subsidios, en cuestión de otras medidas que llegue a tomar gobierno. ¿Por qué? Porque al final estarían facilitando la oferta del dinero indirectamente. Entonces, es algo que hasta cierto punto eh, ustedes lo van a seguir viendo. Y es importante que lo conozcan. Más allá, por ejemplo, de la estructura legal, ustedes tendrían que saber y conocer qué implicaciones financieras tienen las decisiones que tome el gobierno de Guatemala. Y que al final ustedes van a salir afectados directamente o no de este sistema. Y si yo les dijera esto, y esta es una pregunta, ¿qué tan confiable creen que es el sistema bancario a nivel Guatemala? Eh, o bueno, el sistema financiero a nivel Guatemala comparado con otros países. ¿Ustedes lo calificarían como bueno o malo? Por ejemplo, de una calificación de 0 a 100, ¿cuál le darían a Guatemala? Ujú. Eh, entonces, ¿qué calificación? De 0 a 100. Hagamos una encuesta. Le voy a poner de 100, de 80 a 100, de 80 a 60, para no decir tan mal, a 40, y de 40 a 20. Espero no le pongan tan mala calificación. ¿Cuál creen ustedes o qué imagen creen ustedes que se maneja a nivel internacional del sistema financiero guatemalteco? ¿Ustedes creen que los países en el exterior se sentirían confiados con el sistema financiero guatemalteco o no? Y si no, ¿qué calificación? Ustedes me dicen, pueden levantar la mano, los que digan de 80 a 100. ¿Ninguno? ¿De 80 a 60? ¿5? 60 a 40. La mayoría, tal vez unos
15 pongamos, para no contar. Yo les diría, realmente, yo creería que el, el sistema financiero guatemalteco se encuentra o es uno de los que más garantías brinda a las inversiones extranjeras. Recuérdense que esto es algo que tal vez nos impacta, porque decimos, bueno, ¿realmente es confiable el sistema financiero guatemalteco? Eh, y yo les diría que sí, porque incluso ustedes tendrían garantías como ahorrantes, como incluso a nivel empresarial, incluso en tasas de interés, llegan a tener un sistema tan estructurado que ustedes no podrían perder su dinero tan fácilmente, siempre y cuando sea manejado empresarialmente muy bien. Entonces les diría que realmente Guatemala es considerado y podrían buscar ustedes el indicador. Si no, yo se los voy a compartir durante la semana para que ustedes puedan ver cuál es la calificación que tiene Guatemala a nivel mundial. Dejando a un lado la parte política. Eso es algo que tienen que recordar ustedes y yo les explico a varias clases, a varios chicos, que independientemente de la condición política que se maneje a nivel social, el sistema bancario y el sistema económico de Guatemala es muy fuerte y realmente tiene bastantes oportunidades. Entonces, yo les diría, más allá de pensar invertir en otros países, realmente donde existen muchas oportunidades de inversión es dentro de Guatemala. Y dejándoles este gran preámbulo, también tenemos las funciones del Vanguard. Las funciones del Vanguard prácticamente eh, son a nivel de orden interno y de orden internacional. Recuérdense que es lo que les mencionaba. Al final tenemos dos tipos de modelos, porque también no solo debe proteger a los constituyentes a nivel Guatemala, sino también debe de velar por proteger a las inversiones que existen a nivel internacional. Entonces, si llegamos a crear un balance entre estas dos, pues puede existir desarrollo económico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a nivel interno, el Banco de Guatemala tiene que ser capaz de adaptar los medios de pago y las políticas de crédito. ¿Esto para qué? Para que se puedan adaptar a las necesidades del país y el desarrollo de las actividades productivas. ¿Por qué? Porque no tendría sentido subir demasiado las tasas de interés si, por ejemplo, no se va a poder invertir en productos de exportación a nivel Guatemala. Y esto va a castigar demasiado las actividades productivas. Entonces, no solo es decir, bueno, vamos a subir tanto las tasas. También para prevenir tendencias inflacionarias, especulativas, deflacionarias y perjudiciales a los intereses colectivos. Por ejemplo, si suben las tasas de interés, quiere decir que también está ligado eh, temas, por ejemplo, si se maneja el precio de la gasolina, no sé, en qué manera puede llegar a afectarnos a nivel empresarial. ¿Por qué les menciono una gasolinera? Porque si ustedes están utilizando un préstamo a nivel quetzales, y recuérdense que acá no producimos gasolina, entonces lo más probable es que nos toque pagar en dólares. Desde aquí ya habría, por ejemplo, un diferencial cambiario con el que tenemos que estar manejando directamente. Entonces, si al final existe una disparidad entre estas políticas, podemos llegar a tener ciertas tendencias inflacionarias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la tasa de interés es muy baja? Pues podríamos tener demasiado efectivo para adquirir hidrocarburos o viceversa. Por ejemplo, que sea muy alta la tasa de interés y muy alta la tasa cambiaria, que al final suba demasiado el precio de la gasolina y lleguemos al punto de deflación.
y perjudiciales a los intereses colectivos. Por ejemplo, en la parte de transportistas o incluso a nivel agricultura. ¿Cómo llegan a afectar estos cambios y estas políticas cambiarias monetarias y eh, crediticias para los sectores económicos del país? Entonces, no es una tarea sencilla, pero es algo que puede realizar el Banco de Guatemala. Y por esta razón es que también son miembros el MAG, el MINECO y el Ministerio de Finanzas. Recuérdense que son las actividades principales del país. También a nivel internacional, tenemos que ver que el Banco de Guatemala tiene que ser consistente de cómo mantener el valor a nivel externo. Por ejemplo, yo les diría uno de los tipos de cambio más estables es el del quetzal. Ustedes no han visto fluctuar el quetzal tanto. Yo les diría a lo más que fluctúa es más o menos 20 centavos en los últimos 10, 15 años. Entonces es una hasta cierto punto garantía de lo que ustedes pueden recibir por un quetzal. Y su convertibilidad a nivel moneda nacional, tanto externo como interno. Y administrar las reservas internacionales del país. Recuérdense que también el Banco de Guatemala tiene esta función, manejar el nivel de reservas que tiene el país para reinversión y para poder invertir esas reservas diligentemente. ¿Para qué? Para incluso el mismo funcionamiento del Vanguard se paga con las reservas del país. Y esto quiere decir que debe de ser sostenible, incluso tener réditos al final de cada año. La SIP, o la Superintendencia de Bancos. La SIP es nada más que la entidad de carácter técnico especializada y que se va a regir por las leyes del país. Leyes bancarias, financieras y cualquier otra que sea aplicable, que le encomiendan la vigilancia y la inspección de instituciones o empresas del sector financiero del país. Y su objetivo es obtener y mantener la confianza al público en el sistema financiero. Prácticamente lo que mencionaba la compañera. Por ejemplo, ¿qué sucedió en el caso de Banco de Comercio o Banco del Café? ¿Cómo fueron manejadas estas quiebras a nivel financiero? ¿Por qué? Porque si quiebra un banco, ¿qué es lo que pensaríamos nosotros? Bueno, tal vez va a quebrar el banco de la competencia también. ¿Qué probabilidad hay que quiebre el banco de la competencia? En ese caso, decir, bueno, el BAC, Industrial eh, o cualquier otro banco que se maneje en sistema al día de hoy. Entonces, también crea un riesgo, porque si decimos nosotros, bueno, quebró Banco del Café, ¿qué tan probable es que pueda quebrar si al menos Banco del Café en ese tiempo era uno de los más reconocidos? Tal vez en segundo lugar después de Banrural. Entonces, ¿qué tanto puede afectar a la confianza de la población en decir, bueno, yo voy a preferir tener mis ahorros debajo del colchón a tenerlos en una entidad bancaria, porque no me voy a sentir respaldado? Entonces, esto quiere decir que ustedes van a tener la superintendencia de bancos. ¿Y por qué existe también esta entidad? Porque existen también temas de lavado de dinero, incluso financiamiento del terrorismo, también eh, financiamiento de otras actividades ilícitas. Por eso cuando ustedes crean una cuenta bancaria, ustedes van a ver que les pasan un formulario que se llama IBE. Este formulario IBE es de la Intendencia de Verificación. Eso significa IBE. ¿Qué hace la Intendencia de Verificación? Al final nosotros tenemos que estar sujetos a cierta verificación a nivel de récord, tanto personal como crediticio.
en el cual nosotros vamos a decir, bueno, si yo me dedico a realizar actividades en el Estado, yo tengo, por ejemplo, otras obligaciones que presentar de información a nivel bancario. O si yo manejo un mal récord crediticio, directamente la entidad bancaria ya va a poder saber que no me puede brindar créditos tan altos. Entonces ya crea un sistema más sencillo en el cual decimos nosotros, tanto nosotros como ahorrantes, como prestantes, podemos estar garantizados que no vamos a perder nuestro dinero o al menos tener cierto nivel de confianza al momento de hacerlo. Y la banca del sistema prácticamente son las entidades debidamente autorizadas. Y recuérdense que esto es a lo que cae esta definición. Son todas las entidades autorizadas para prestar fondos obtenidos del público. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque son las únicas entidades que pueden prestar a manera de obtener fondos del público mediante recibos de depósitos o ahorros, venta de bonos, títulos y obligaciones de cualquier naturaleza. Pero, ¿por qué me enfoco en el nivel de captación? Que son fondos obtenidos del público. Además de las cooperativas, son las únicas entidades que pueden realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque está sujeta a demasiada verificación. Por ejemplo, yo no podría venir y decirles, bueno, si ustedes quieren pueden ahorrar conmigo y cada uno de ustedes tendría que darme 100 quetzales eh, y yo los voy a manejar como quiera. ¿Por qué? Porque al final ustedes no tendrían, uno, una garantía de que yo les voy a devolver esos 100 quetzales. Dos, una garantía que al final yo los voy a administrar correctamente. Tres, tampoco les dije cuánto les voy a pagar de interés. Cuatro, si yo voy a estar pagando impuestos sobre esos intereses. Cinco, si al final yo me desaparezco, no habría quien me castigue sobre esa situación, si al final no estoy regulado. Entonces, ustedes también tienen que darse cuenta de esa perspectiva, que también existen ciertas garantías a nivel bancario y a nivel financiero. ¿Estamos, jóvenes? ¿Dudas hasta ahorita? Ujú. Y también tienen que darse cuenta de las clases de los bancos. Van a existir bancos comerciales, hipotecarios, comerciales e hipotecarios, de capitalización y de fideicomisos. La mayor parte de entidades de banca de sistema son comerciales. Pero ustedes también pueden encontrar el crédito hipotecario nacional. Incluso, esta entidad es una mixta porque también ofrece préstamos al público a nivel comercial. Operaciones bancarias, lo que les decía, acá les estructuro el tipo de operación que puede realizar la banca del sistema, tanto a nivel de operación activa como de operación pasiva, en el cual yo digo, las operaciones activas son todos los préstamos directamente o los cobros que yo voy a tener, intereses y o cualquier comisión administrativa. Por ejemplo, un préstamo fiduciario, un préstamo hipotecario, prendario, descuento de documentos, que por ejemplo el descuento de documentos no es nada más que la venta de una deuda. Por ejemplo, yo puedo ir y decir, bueno, yo tengo un contrato que firmé con Juan Pérez y él me debe
4,000 quetzales. Y todo está documentado y se tiene, y puedo vender esa deuda a un descuento con el banco, en el cual el banco me podría decir, yo tal vez no le voy a pagar los 4,000 quetzales, pero le ofrezco inmediatamente 3,500. ¿Y qué pasa en esta situación? La deuda se cede al banco. Por ejemplo, ya la deuda no estaría con mi persona y Juan Pérez, sino el banco y Juan Pérez interactuando. Entonces, esto ya crea cierta ventaja para el inversionista o para la empresa, en la cual, por ejemplo, puede decir, bueno, yo no tengo el tiempo para cobrar o yo necesito efectivo inmediato. Entonces, ¿qué estrategia puedo utilizar yo? Bueno, descontar un documento en el cual yo pueda obtener efectivo inmediato y no tenga que asumir un crédito sobre el cual podría pagar mucho más de intereses. También garantías mixtas y los operadores de tarjeta de crédito. En operaciones pasivas tenemos los depósitos, tanto monetarios, de ahorros y depósitos a plazo fijo. Y en otras actividades bancarias, los cobros por cuenta ajena y los cambios de moneda extranjera. Prácticamente estas son las actividades que puede realizar un banco. Y el sistema financiero no regulado. Prácticamente el sistema financiero no regulado también incluye las emisoras de tarjeta de crédito. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono las emisoras? Porque existe una gran diferenciación. Cuando ustedes ven, por ejemplo, cada tarjeta que brinde, ya sea cualquier banco de sistema, ustedes ven que tiene un logo, ya sea Visa, Mastercard o American Express. Estas son las marcas de emisoras de tarjeta de crédito. Y una emisora de tarjeta de crédito no es nada más que el intermediario o quien brinda el sistema para realizar los cobros y los pagos de las tarjetas de crédito. Recuérdense que la tarjeta de crédito, una cosa es la entidad bancaria que la garantiza y otra, quien brinda el sistema. Entonces ustedes se dan cuenta que existe también esta parte de VisaNet y también los POS o los puntos de venta de Bacredomat, que son las maquinitas en las cuales ustedes pasan la tarjeta. También las offshore, por ejemplo, cualquier empresa que pueda brindar créditos, pero esté localizada en el exterior, eso lo podríamos calificar como una offshore. Las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Y por qué les digo que no están reguladas? Porque al final ellos solo están hasta cierto punto brindando información sobre los servicios que realizan. El Banco de Guatemala no tiene, o la Superintendencia de Banco no tiene que revisar si están muy altas o muy bajas las tasas de interés que ellos ofrecen. ¿Por qué? Porque ellos solo las ofrecen a sus cooperantes, o a sus miembros, o a sus asociados, como ustedes quieran llamarlos. Entonces, esto crea un cambio. Las ONGs, organizaciones no gubernamentales, o ONGs, ¿por qué? Porque ellas podrían brindar a nivel de asociación un nivel de crédito que, por ejemplo, esté financiado solo por los aportes que den los asociados y cobrar una tasa de interés tal vez muy baja o incluso nula. Las empresas exportadoras también pueden ser parte del sistema financiero no regulado y los prestamistas particulares. Por ejemplo, yo voy con doña Chonita y le pido un préstamo y ella puede decidir a qué tasa de interés sin que la superintendencia de bancos me establezca qué tasa de interés me deberían de cobrar. Es hasta cierto punto una ventaja y desventaja que puedo tener yo, porque al final no estaría amparado de que me puedan cobrar una tasa de interés
incluso más alta de la que está a nivel legal. Entonces, mucho cuidado con eso. Los órganos fiscalizadores, como bien les decía, tenemos la SIP y la Superintendencia de Administración Tributaria. Estos son los dos órganos que van a estar velando. ¿Por qué? Porque al momento de que existe una ganancia de capital, tanto de intereses que pague eh, en cuestión de ahorros o en cuestión de préstamos, estos van a estar fijados a una tasa impositiva de impuestos. Por lo que este impuesto debe ser enterado a la SAT directamente. Y acá no vamos a hablar mucho de cómo se manejan las ganancias de capital, porque lo vamos a ver ya en la práctica. Recuérdense que una ganancia de capital también es si yo realizo una inversión en una empresa en la cual yo la compré a 100 quetzales y la vendo a 150, ahí también existe una ganancia de capital. Entonces, vamos a estar platicando más a fondo sobre este tema. Y por último, también existe la Bolsa de Valores de Guatemala. Esta es la última parte que no les mencioné, pero existe la Bolsa de Valores a nivel de Guatemala, la cual fue creada mediante el Acuerdo 9987 del MINECO. Esta prácticamente surge como un intento de poder brindar más garantías a los inversores, al momento de que ellos digan, bueno, yo ya traté de ofertar mi empresa a más de 35 personas y necesito más capital, en la cual se dan cuenta, bueno, tengo ciertas limitantes y una persona no puede financiar toda una empresa. Entonces, surge a inicios del 87 y prácticamente se enfoca solo en 4 áreas. Por el momento les voy a decir, la empresa o la bolsa de valores de Guatemala no es tan grande, incluso no van a encontrar tantas empresas y solo van a encontrar en sector industria, comercio, agricultura y sector financiero, en el cual yo me podría tomar la libertad de mostrarles el sitio de la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. Sin embargo, también cabe recordarles algo. Recuérdense que también la Bolsa de Valores de Guatemala, a pesar de que vende empresas o acciones de empresas, también vende u oferta bonos del Tesoro del Estado de Guatemala. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros también podemos adquirir bonos del Tesoro a nivel Guatemala. Es decir, podemos invertir en el Estado, en, en una garantía que dice el Estado, bueno, yo necesito dinero y no tengo todas las ventajas para ofrecerlo en deuda del exterior. Bueno, entonces voy a acceder a los constituyentes para que ellos puedan financiar. Por ejemplo, y decirles, bueno, si usted decide invertir en el Estado de Guatemala, yo anualmente le voy a pagar el 8% de interés por invertir en el Estado de Guatemala. Entonces, también deben de recordar que ustedes van a encontrar los bonos del Tesoro. Y vamos a ver también cómo podemos interactuar con estos bonos del Tesoro, en el cual les voy a decir, existe una tasa de libre riesgo a nivel Guatemala. Y acá les voy a decir algo. A ustedes quizás no les va a hacer sentido inicialmente, pero yo al menos debería de ganar algo, un mínimo, si yo decido no invertir mi dinero aquí en Guatemala. Por lo menos debería obtener un 3-4% anualmente, para que no pierda tanto valor mi dinero. Y si partimos de esa iniciativa, ¿cuánto es lo que yo debería ganar realmente sobre una inversión?
anualmente para que sea rentable. Y eso lo vamos a ver. Les voy a dejar también de tarea una investigación en la cual ustedes van a tener que investigar 3 temas. Uno, ¿qué es un riesgo sistémico? ¿Y qué es un riesgo no sistémico? Esto por ahí. Prácticamente tendrían que buscar qué es un riesgo sistémico y riesgo no sistémico. Y además, ¿qué es una tasa de libre riesgo? Y la siguiente clase vamos a discutir qué es una tasa de libre riesgo. Y acá les voy a mostrar quiénes son los emisores de acciones dentro de la Bolsa de Valores de Guatemala. No son muchos. Yo les diría realmente no son muchos. Que son empresas arrendadoras, fondos de inversión, Cotécnica S.A., que prácticamente es banco industrial. Ustedes lo pueden encontrar. Fondo de inversión inmobiliario, GIT, Conticredit, ID Capital, la Sociedad de Inversión Guatemalteca y el Transporte de Energía Eléctrica del Norte S.A. Estas son las únicas empresas que están listadas en Bolsa de Valores de Guatemala. Y esto quiere decir que ustedes no van a encontrar un precio, por ejemplo, que fluctúe día con día de estas empresas. Al menos no van a tener. ¿Por qué? Porque no se llegan a vender y a comprar en unas magnitudes tan grandes como sucede en Estados Unidos. Ustedes pueden ver diario en las noticias que dicen, bueno, Apple subió $1 o bajó $1 o subió $3. No van a ver esa fluctuación. Sin embargo, ustedes pueden adelantarse y, por ejemplo, terminando parte de este curso, ya podrían decir, bueno, si yo ya aprendí evaluación, yo puedo aplicar estos mismos principios a las empresas a nivel Guatemala. Y, por ejemplo, determinar cuál sería el valor de cualquiera de estas empresas. Esta es una de las metas que vamos a tener, que ustedes puedan determinar el valor de cualquier empresa. En el cual ustedes dirían, bueno, si yo ya sé qué es lo que me debo enfocar, por ejemplo, si estoy evaluando Cotécnica, ¿a qué se dedica Cotécnica? ¿Y cuál es su segmento de negocio? ¿Qué es lo que me interesa saber también de Cotécnica? ¿Y cuál es, por ejemplo, su fuente real de ingresos? ¿Serán los préstamos o qué podría ser? Sí, así es. ¿Y cómo puedo manipular yo esta información? Y si es posible que yo pueda obtener o investigar más sobre la empresa a nivel público. Porque quiere decir que, ¿qué pasaría si yo no puedo obtener
más información sobre qué realiza Jotecnia. Crea limitantes. Quiere decir que yo no voy a conocer demasiado sobre esto. Pero esa es una de las ideas que tenemos inicialmente. ¿Alguna duda sobre la parte a nivel Guatemala? Y cómo crea implicaciones. Yo les digo, más que todo me interesa que ustedes conozcan las implicaciones de cada entidad. No me interesaría mucho esta parte de las definiciones, sino que ustedes puedan reconocer, bueno, el Banco de Guatemala tiene una función principal, manejar las tres políticas. ¿Y por qué me interesa que manejen esas tres políticas? Porque a mí como empresa o como ahorrante me puede impactar y en qué manera me puede impactar. Más allá de que ustedes me digan, bueno, el Banco de Guatemala es una entidad que nació en tal ley, que la administra tal ley, no. Realmente es qué implicación puede tener a nivel financiero. Porque también vamos a tener la contraparte a nivel de Estados Unidos. Y aprovechando, antes de adelantarme mucho, recuérdense que dentro de las primeras definiciones, tocamos un tema muy importante, en el cual yo mencionaba que era la oferta y demanda de activos y de pasivos financieros dentro del mercado. Entonces, ¿qué es un activo financiero? Esa es una de las respuestas que vamos a dar también. ¿Por qué? Porque estos son los instrumentos de los cuales vamos a prescindir en un mercado financiero. Es decir, yo no voy a estar hablando sobre préstamos, sobre cualquier otro elemento, sino yo voy a hablar sobre un activo financiero. ¿Y qué implica que un activo financiero sea como tal? Un activo financiero es un subconjunto de activos económicos. Es decir, son entidades las que unidades institucionales ejercen derechos de propiedad individual o colectivamente y de la que sus propietarios pueden obtener beneficios económicos por su posesión o uso durante un periodo de tiempo. Prácticamente es una cesión de derechos en la cual yo puedo obtener beneficios económicos. Eso es un activo financiero, en el cual alguien me va a ceder un derecho sobre una empresa, sobre un préstamo, sobre incluso una cuenta de ahorro. Este es la definición principal de un activo financiero, en la cual nosotros vamos a decir, bueno, es un cese de derechos de una parte, una participación de Coca-Cola, una participación de Apple, ¿sí? Entonces, por esa razón es que es importante que ustedes conozcan la definición de activos. ¿Por qué? Porque vamos a llegar que las clasificaciones de activos financieros llega a ser esta. Yo puedo tener el oro, billetes y monedas y depósitos, valores distintos de acciones, préstamos, acciones y participaciones de capital, reservas técnicas de seguros, derivados financieros y otras cuentas por cobrar o por pagar. Recuérdense la definición principal. Es un cese de derechos en el cual yo espero obtener un beneficio económico. Por lo tanto, nosotros vamos a reconocer cada uno de estos elementos y activos financieros. ¿Sí? Yo esto se los dejo. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes reconozcan. Cualquiera de estos activos ustedes los pueden comprar. Y acá ya depende mucho cuál es el interés que ustedes puedan tener dentro del mercado financiero.
Quiere decir que yo puedo comprar incluso oro y puedo hacer una inversión buena o mala. Ya depende mucho del horizonte de tiempo que yo tenga como inversionista. No significa que sea totalmente mala o totalmente buena. Incluso les diría, en tiempos de crisis, la mayor parte de personas trata de recurrir a invertir en oro. ¿Por qué? Porque al final el oro, al ser un metal escaso, en vez de perder su valor, llega a reservar. Billetes, monedas y depósitos. Recuérdense que también podemos interactuar en el mercado de divisas, en el cual nosotros podríamos buscar algún nivel de arbitraje sobre las tasas de cambio. Valores distintos de acciones. Recuérdense que también existen los bonos, que era algo que mencionaba. Un bono del tesoro, que es prácticamente una inversión que yo puedo realizar en el estado de Guatemala. O un bono corporativo, que de igual manera puedo decir yo, bueno, llegué a los puntos máximos de deuda que me puede ofrecer el sistema bancario, yo voy a ofrecer a la población también que me puedan comprar mi deuda y financiarme de esa manera. También tenemos los préstamos, cualquier tipo de préstamo puede ser cedido, incluso en un activo financiero, en el cual la mayoría de entidades bancarias trata de cederlos para poder recuperar capital. Acciones y participaciones de capital. Ustedes pueden adquirir una acción directamente o incluso ahora existe una modalidad que se ha hecho muy famosa en el cual yo puedo comprar una proporción de una acción. Es decir, no estoy comprando ni siquiera la acción en su totalidad, sino estoy comprando una proporción de una acción. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de que una acción de Apple esté en $100 y yo únicamente tenga $30 para invertir. Hay un intermediario el cual puede venderme solo el 30% de esa acción. Esto crea más implicaciones. Quiere decir que al final tiene más oportunidad una empresa de financiarse. ¿Por qué? Porque no necesariamente tengo que tener yo los $100 para poder financiar esa empresa, sino únicamente necesito 30 en este caso, a pesar de que no voy a tener la tenencia de la totalidad de la acción. Reservas técnicas de seguros. Recuérdense que también los seguros manejan un nivel de reserva en el cual se dice, bueno, si todas las personas que están participando dentro de un seguro de vida no pueden invertir todo ese dinero, porque ¿qué pasa si fallece alguien al día de mañana? ¿Tendrían ustedes la liquidez para pagarles? Entonces tienen que salvaguardar también a la persona asegurada. Derivados financieros. Acá ya hablamos sobre commodities. Y acá podemos agregar algo. ¿Qué es un commodity? Commodities. Y otras cuentas por cobrar y por pagar. Por lo que les mencionaba, ¿qué pasa si yo al final no tengo la disponibilidad financiera? Yo puedo ir y descontar mis cuentas por cobrar para obtener liquidez inmediata. Y acá les hablo del oro, que el oro realmente es un activo para los que no existen pasivos correspondientes. El oro monetario es el que está en el Banco Central o el gobierno. Y en esta categoría ustedes van a encontrar también metales preciosos. Es decir, oro, plata, cobre, incluso magnesio, cualquier otro metal que ustedes puedan utilizar. ¿Qué les diría yo?
ni siquiera el oro es el más caro a nivel mundial. Ustedes podrían buscar paladio, incluso otros metales que realmente tienen un valor incluso más alto que el oro. Billetes y monedas y depósitos. Acá también les dejo la definición de qué es un billete, una moneda, que son de valor nominal fijo y son emitidos por un banco central y se dividen en categorías separadas de moneda nacional y extranjera y representan pasivos de los bancos centrales o gobiernos. Recuérdense que de igual manera un Estado, al igual que una empresa, no está financiado únicamente por financiamiento propio, sino que el simple hecho de tener un billete de 10 quetzales, por ejemplo, significaría que parte de esos 10 quetzales el Banco de Guatemala lo financió con un nivel de deuda, tanto interna o externa, y una parte por reservas del país o incluso los ingresos que tiene planificados por impuestos o tributos. También los depósitos. Los depósitos comprenden los derechos frente al Banco Central, otras sociedades, unidades gubernamentales, en el cual representa un comprobante del efectivo entregado a una entidad bancaria. Tipos de depósitos: a la vista, ahorro, plazo fijo y pasivos de sociedades financieras o participaciones de fondos mutuos. Prácticamente los depósitos a la vista es una cuenta monetaria, una cuenta de ahorro, bueno, no necesita mayor explicación, y un plazo fijo es una inversión que se realiza dentro de un banco a cierto periodo establecido y que puede ser retirada únicamente hasta que se cumpla el plazo. Valores distintos a las acciones. Como bien les decía, realmente acá ya contempla el caso de bonos del tesoro o bonos corporativos. Y estos son instrumentos negociables que sirven como evidencia de que las unidades tienen obligaciones que deben liquidar mediante la entrega de dinero en efectivo, un instrumento financiero o cualquier otro valor. El caso que les decía, bueno, una empresa puede llegar al punto que dice, el banco ya no me va a ofrecer más dinero del que yo necesito. Entonces, si el banco ya no me ofrece el financiamiento que yo necesito, ¿qué otro instrumento puedo utilizar? Un bono corporativo, en el cual yo voy a hacer el pacto directamente con la persona. Yo voy a poder decirle, bueno, yo necesito 100,000 quetzales. Y por esos 100,000 quetzales yo le voy a pagar, bueno, tal vez 2% más de lo que le pago yo al banco. Pero yo ya voy a decidir qué tasa es la que voy a mandar. ¿Sí? Esa es una desventaja. Los préstamos, recuérdense que se crean cuando un acreedor presta fondos directamente a un deudor y se ponen en manifiesto en documentos no negociables. Y estos pueden ser también arrendamientos financieros, acuerdos de recompra, préstamos hipotecarios, prendarios, fiduciarios e incluso tarjetas de crédito. En temas hipotecarios, recuérdense que la garantía va a ser a nivel de propiedades, prendarios a nivel de bienes muebles y fiduciarios, por ejemplo, que yo deje como garantía a otra persona quien va a pagar. Y tarjetas de crédito, esas no necesitan explicación. Acciones y otras participaciones de capital. Acá también vamos a contemplar, ya que es una acción. Recuérdense que ustedes dentro de sus reportes también tienen cuál es el nivel de acciones que están en circulación. Pero una acción no es nada más que la participación y los registros que se reconocen una vez satisfechos los derechos de todos los acreedores. Es decir, la parte residual que me quedaría al momento de satisfacer
las obligaciones con los acreedores. Es decir, un derecho al valor residual de la sociedad, según mi aporte. ¿Sí? Y esta parte ya contempla acciones comunes y acciones preferentes. Yo sé que ustedes ya conocen la diferencia, entonces les voy a preguntar, ¿qué diferencia existe en estas dos modalidades? ¿O no existe diferencia? Este es tema de conta de sociedades, joder. El link con Mauricio, si no lo voy a llamar, le voy a decir, mire, Lick, no me dicen qué diferencia hay. ¿Qué diferencia hay, jóvenes? ¿Qué derechos tiene una acción común? Es decir, ¿y el preferente? ¿Y qué recibe a cambio el preferente? Esto es cierto, realmente la diferencia radica en que el accionista preferente no va a tener derecho de decisión sobre las acciones que tome la administración de la empresa. Por ejemplo, él no puede poner limitante de a quién le va a vender o a quién no. Eh, el accionista común sí lo puede realizar. Pero ¿qué recibe a cambio el accionista preferente? El accionista preferente se le debe enterar un importe fijo, en el cual yo diría, bueno, yo voy a invertir 100.000 quetzales en una empresa, pero a cambio yo pediría un 5% anual, sin importar si genera ganancias o no la empresa. Quiere decir que ahí ya me estoy garantizando mucho más que el accionista común. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si no genera ganancias la empresa? Si yo soy un accionista común, incluso puedo perder capital sobre esa inversión. Versus el preferente, que no solo va a recibir el importe fijo, sino también tiene que recibir el capital completo. Al final, si llega a quebrar la empresa. Y yo les voy a seguir agregando temas aquí. ¿Qué es un ETF? Pero más allá de qué es un ETF, eh, investigar tres tipos de ETF. ¿Por qué? Porque un ETF, recuérdense que esto ya se llama un fondo cotizado en bolsa. ¿Y a qué me refiero con un fondo cotizado en bolsa? Realmente esta ya es una mezcla en la cual digo, bueno, yo no quiero invertir solo en una empresa. Por ejemplo, uno de los fondos, y este no lo pueden agregar, es el XLK. Ajá. XLK. Que acá también les voy a dar otro tip. Este código de 3 letras se llama ticker. Y también ustedes tienen que conocer cuál es el ticker de la empresa que van a estar evaluando. Por ejemplo, si es Amazon, si es Apple, si es cualquier empresa, todas tienen un ticker en el cual si yo vengo e ingreso ese ticker en Yahoo Finanzas, automáticamente voy a encontrar información sobre esa empresa. O por ejemplo, si yo busco eh, información directamente, por ejemplo, si yo escribo WMT,
me va a aparecer la información directamente de Walmart. Entonces, cada empresa que esté listada en bolsa tiene un ticker, que es un identificador o un código de 3 o 4 letras, en el cual yo puedo rápidamente identificar en cualquier buscador. En este caso en Google, o incluso si nosotros lo hacemos en Yahoo Finance. Por ejemplo, yo puedo escribir WMT y ustedes van a ver, lo puedo acercar, que la primera opción es Walmart. ¿Esto por qué? Porque existen miles de empresas y para ahorrar tiempo se ha codificado cada empresa. Entonces, el XLK, ¿qué significa? Es un ETF del sector tecnología. Y por ejemplo, si yo decido buscarlo acá, al escribir XLK, voy a encontrar la información sobre el sector de tecnología. Pero ¿qué significaría un ETF? A diferencia de una acción, yo puedo comprar un clúster de acciones. Es decir, no invertir solo, por ejemplo, en Apple o en Amazon. ¿Por qué? Porque también crea riesgos invertir todo solo en una empresa. Es decir, llegar al punto de decir, no es bueno dejar todos los huevos en una canasta, sino es importante diversificar. Como bien les decía, sector de tecnología va a integrar empresas, por ejemplo, como Meta, Google o Alphabet, como quieran llamarlo ustedes. Amazon, Microsoft, Apple, incluso otras empresas que ustedes pueden llegar a decir, bueno, no sería tan inteligente invertir solo en Apple. ¿Y qué pasa si al día de mañana el iPhone sale defectuoso y pierdo todo mi dinero? No, mejor trato de invertir en 4 o 5 empresas, incluso más, en las cuales pueda reducir ese riesgo de que existan cambios tan grandes sobre el precio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vemos esta gráfica, ustedes van a ver que el precio ha variado únicamente desde 121, desde el 5 de enero de 2023 a 141. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden tener más ganancias. Por ejemplo, si Meta y Google suben de precio, ustedes van a ganar dinero. A pesar de que, por ejemplo, Amazon presente malos resultados y, por ejemplo, caiga el precio de esa acción. Ustedes podrían mitigar ese riesgo. Por eso les hablo de riesgo sistémico y no sistémico. Y ustedes, mediante esa investigación, van a decir, a esto se refería el. Esto prácticamente, un fondo cotizado en bolsa es nada más que la mezcla de varias empresas en un solo instrumento financiero, en el cual yo podría comprar una participación y obtener varias empresas directamente. También un derivado financiero. Un derivado financiero ya me estoy refiriendo a un instrumento vinculado a otro instrumento financiero. Y acá es cuando ya se complica. Y por eso quiero explicarles esta parte, en el cual
quiero hacer un preámbulo. ¿Qué indicadores del mercado de bolsa de valores encontrar? ¿O no hicieron la investigación? ¿Qué indicadores encontraron, jóvenes? ¿Seguros? ¿Qué indicadores del mercado financiero encontraron? No encontraron nada, jóvenes. ¿Se fueron por razones financieras? No. ¿Qué les diría? Vamos a hacer la prueba. Por lo menos les tuvo que aparecer el IPC, el índice de precios del consumidor. Recuérdense que ya estamos hablando a mercados financieros. Ya les decía, no es solo hablar directamente de una empresa. Yo quiero conocer todo lo que está pasando a nivel general. Por ejemplo, a nivel tecnológico, a nivel industrial. Por ejemplo, podría ser el nivel de, incluso una tasa de interés podría ser un indicador del mercado financiero. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando hablamos y mezclamos los temas. No son razones financieras, sino ya son indicadores financieros, en el cual nosotros estamos diciendo, bueno, yo quiero adentrarme al mercado de valores. ¿Qué, qué indicadores debería de seguir yo diariamente? O, o a los cuales debería yo prestar atención. Por ejemplo, ¿cómo sabría si todas las empresas o si la economía está bien o mal? ¿O qué pasaría, por ejemplo, para decir en tasas de desempleo? ¿Es muy alta la tasa de desempleo o no? O por ejemplo, en cuestión de tasas de interés, cuestiones de tipos bancarios, todo esto es muy importante para los mercados financieros. ¿Y por qué se los menciono hasta esta parte? Porque al final un derivado me habla sobre eh, que es un instrumento vinculado a otro instrumento financiero. Es decir, acá complica las cosas. ¿Por qué? Porque yo podría comprar un instrumento financiero que está ligado a creer o a que el precio de Apple, en vez de subir, caiga. Es decir, yo podría competir contra Apple. Es decir, bueno, yo sé que el precio está en $130, pero yo puedo comprar un instrumento el cual está diciendo Apple vale $50 al día de hoy. Y yo puedo esperar hasta obtener ese resultado o no. Y existen todos estos instrumentos. También otro tipo de indicador financiero es el SP500. El SP500 me indica cómo están funcionando las 500 empresas con capitalizaciones más grandes a nivel de Estados Unidos. Incluso ustedes pueden buscar el Dow Jones. El Dow también les presenta empresas, pero ya son empresas a nivel empresarial. Y ya podría decir, bueno, si yo solo quiero comparar cómo está mi empresa con el sector
industrial, ya me enfoco a este sector. O incluso podríamos utilizar un ETF del sector tecnología para decir, bueno, es únicamente las empresas más grandes del sector de tecnología. Yo puedo decir, bueno, puedo invertir en que estas sean mucho mejores o peores. Y esto quiere decir que yo voy a tomar como riesgos en variaciones de tasas de interés, riesgos cambiarios, riesgos de variaciones en cotizaciones bursátiles, precios de mercancías, productos primarios y riesgo de crédito. Por ejemplo, acá también puedo hacer esto. Puedo determinar hasta un múltiplo de 3 veces sobre un sector. Por ejemplo, yo podría invertir únicamente, no sé si se recuerdan a cuánto está, 141 era, $141. Y decir, bueno, yo voy a adquirir un derivado que al final va a estar financiado por deuda hasta 3 veces o hasta 1000 veces el sector de tecnología. ¿Y qué quiere decir? Si yo adquiero un derivado hasta 1000 veces, una caída de $1 ya no es una caída de $1, ya sería una caída de $1000. Entonces ya crea otro nivel de riesgo que ustedes pueden decidir asumir o no dentro del mercado financiero. Y por eso es importante que conozcan derivados. Yo les voy a decir, por el momento, o al menos para este curso, no nos vamos a enfocar en derivados. Porque uno, son muy complicados. Y dos, apenas estamos aprendiendo a determinar el valor de una acción. Y vamos a determinar el valor de un bono. Entonces, por el momento, no queremos saber, bueno, cómo interactuaríamos con un derivado. Por el momento. El otro curso, pues, si tengo la oportunidad de brindárselos, van a tener la oportunidad de ver cómo interactuar con derivados. Yo tenía un catedrático que decía que invertir en derivados es de machos. No por ser machista, sino porque uno puede quedarse endeudado sobre la participación que adquiere. Es demasiado riesgo. Por ejemplo, si ustedes tienen riesgo de perder el 100% de su inversión en una acción, ustedes pueden perder el 1000%, incluso más, en una participación. Entonces también tienen que reconocer que son demasiados riesgos que por el momento ustedes no podrían asumir. Incluso las criptomonedas son considerados derivados financieros, en el cual ustedes podrían competir y decir, bueno, yo sé que las criptomonedas no van a tener auge en nuestro medio y en vez de pensar que el valor es de $20,000 al día de hoy de un Bitcoin, yo digo, ese valor va a seguir cayendo y va a caer hasta $10,000 o hasta 15,000. Y mi ganancia serían esos $5,000. Entonces, ¿qué probabilidades existan de que suceda eso? Yo tengo que hacer mi análisis técnico. Por el momento, jóvenes, hasta acá vamos a dejar la clase.